El motor Hellcat es, sin duda, uno de los motores más icónicos del siglo XXI, y fue el truco que permitió que las plataformas envejecidas del Dodge Challenger y Charger siguieran siendo relevantes durante muchos más años de lo que deberían haber sido. Comparado con el Camaro y el Mustang, la apuesta de 700 caballos de fuerza dio sus frutos para Dodge cuando vendieron más de 100.000 autos equipados con el Hellcat hasta la fecha. Y ganaron una fortuna con ellos. Antes de que comenzaran las malas decisiones de gestión de hoy en día, hubo otra marca, unas 6 décadas antes, que apenas se mantenía a flote, Studebaker. Con cifras de ventas en declive y pérdidas récord año tras año, necesitaban pensar fuera de lo convencional y hacer algo para generar entusiasmo por sus automóviles, que ya estaban en sus últimos días. Un Studebaker con problemas de liquidez fue uno de los primeros en adoptar el motor V8 sobrealimentado. Y aunque esto no fue suficiente para salvar la marca, su serie de V8 sobrealimentados eran verdaderos monstruos de potencia en su época. Y los autos en los que venían instalados fueron, en realidad, los Hellcats originales, específicamente el increíblemente raro Studebaker Super Lark R2. A principios de la década de 1960, Studebaker era una empresa al borde de la ruina financiera. Alguna vez un actor dominante en la industria automotriz estadounidense, ahora luchaba por competir con los 3 grandes fabricantes, Ford, General Motors y Chrysler. Después de su primera bancarrota en la década de 1930 y su posterior resurgimiento, la marca Studebaker siempre estuvo en una especie de limbo. Tuvo algunos años buenos después de la Segunda Guerra Mundial, pero a medida que los 3 grandes aumentaban su volumen de producción y reducían sus márgenes para vender más autos, Studebaker quedó atrapado. Sus costos de producción eran exorbitantes en comparación con los de otras marcas, y esta guerra de precios los aplastó. Para 1953, estaban perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Studebaker se fusionó con la también tambaleante Packard Corporation un año después, en 1954. Pero incluso entonces, el panorama seguía siendo sombrío. La empresa no había generado una ganancia real en años. Era un barco que se hundía. No tenían prácticamente ningún dinero para modernizar su maquinaria ni para investigación y desarrollo. Para empeorar las cosas, personal clave seguía abandonando la empresa y dejando el problema para después. Se recomendó la bancarrota, pero la marca siguió adelante, reacia a rendirse. A finales de la década de 1950, casi todos los autos de Studebaker eran simplemente versiones rebautizadas y ligeramente modificadas de sus modelos de principios de los años 50, porque no tenían dinero para invertir en herramientas para un diseño completamente nuevo. Pero había un rayo de esperanza. En ese momento, la marca Rambler había comenzado a despegar vendiendo autos económicos enfocados en el presupuesto, un segmento que los 3 grandes no estaban abordando. Studebaker vio esto como una oportunidad y, sin nada que perder, decidió subirse al tren. Sin embargo, tuvieron que hacerlo con recursos limitados. Recurrieron a su propio inventario de piezas y modelos anteriores para crear, apresuradamente, un automóvil compacto asequible. Utilizaron la sección central de un Studebaker Champion de 1953 con una distancia entre ejes reducida, un parabrisas del modelo Studebaker de 1955 y prácticamente cualquier pieza almacenada que pudieran reutilizar. En menos de un año, nació su nuevo auto compacto, el Lark. No era nada del otro mundo, pero al salir al mercado antes que el Ford Falcon y el Chevrolet Corvair, este pequeño Studebaker logró una ventaja clave como pionero y ayudó a la empresa a volver a la rentabilidad. Este auto económico con una distancia entre ejes de 108 pulgadas tenía un diseño influenciado tanto por productos de Chrysler de la época, como el Valiant, como por tendencias europeas. Sí, el Lark era un automóvil peculiar en muchos aspectos cuando se lanzó, pero lo importante es que se vendía bien, algo que no podía decirse del resto de la línea Studebaker. Inicialmente, estaba disponible con un motor de 6 cilindros en línea o un V8 Studebaker de 259 pulgadas cúbicas con casi 200 caballos de fuerza. Con solo 2.600 libras de peso, el Lark con el quinto 8 no era precisamente lento y podía equiparse con una transmisión manual de 3 velocidades e incluso, eventualmente, con una de 4 velocidades. Las cosas parecían mejorar.
Sin embargo, en lugar de reinvertir las ganancias generadas por el Lark en el desarrollo de nuevos modelos, Studebaker decidió diversificarse y adquirir empresas fuera del ámbito automotriz para estabilizar sus ingresos. Como resultado, el Lark permaneció prácticamente sin cambios. Cuando el Falcon y el Corvair llegaron al mercado, la falta de evolución del Lark se hizo evidente. En 1960, debido a desacuerdos con la junta directiva, el CEO de Studebaker fue destituido. La junta veía la escritura en la pared y quería abandonar el negocio automotriz. Para liderar esta transición, contrataron a un nuevo CEO, Sherwood Egbert, un ejecutivo relativamente joven. Egbert no tenía una formación directa en la industria automotriz, pero había trabajado en McCulloch Motors Corporation, una empresa especializada en herramientas eléctricas y supercargadores. Sin embargo, al asumir el cargo en Studebaker, rápidamente se sumergió en la industria y desarrolló una verdadera pasión por ella. Su visión cambió de simplemente diversificar el negocio para salvar la empresa a intentar revitalizar la línea de automóviles de Studebaker. Además, con la adquisición de MC Kuyok por parte de Studebaker, ahora tenían acceso a supercargadores de producción propia, lo que encajaba perfectamente en una estrategia orientada al desempeño. Con apenas 40 años cuando asumió la dirección de Studebaker, Egbert entendió que la clave para la supervivencia de la empresa era apostar por la performance, una estrategia similar a la que décadas más tarde implementaría Tim Koneskis con Dodge y sus Hellcats. Para atraer a un público más joven, Studebaker debía deshacerse de su imagen de marca anticuada y poco emocionante. Como primer paso, Egbert ordenó el rediseño y actualización del Lark en 1962, incorporando un nuevo diseño de faros dobles y una estética más moderna y competitiva. Además, Egbert puso en marcha el desarrollo del icónico Studebaker Avanti, que se convertiría en el modelo insignia de la marca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de modernización, el Lark comenzó a quedar rezagado frente a las nuevas propuestas de los tres grandes. Studebaker necesitaba un cambio de percepción en el mercado, algo que los hiciera destacar nuevamente. A finales de la década de 1950, Studebaker ya había estado experimentando con motores V8 sobrealimentados en modelos como el Golden Hawk. Pero ahora, con Egbert al mando y con Andy Granatale en el equipo, el motor V8 sobrealimentado de Studebaker estaba a punto de volverse aún más interesante. Lo mismo ocurriría con el Lark. Si bien los motores V8 y de 6 cilindros estándar seguían disponibles en el Lark, para los compradores más entusiastas se introdujeron nuevas opciones de alto rendimiento. Había dos versiones principales, el R1, un motor V8 Studebaker de 289 pulgadas cúbicas con carburador de 4 cuerpos que entregaba 240 caballos de fuerza, y el R2, una variante sobrealimentada del mismo motor con un compresor centrífugo que generaba entre 6 y 8 psi de presión, elevando la potencia a 290 caballos de fuerza. También existió una versión aún más rara, el R3, que aumentaba la cilindrada a 304.5 pulgadas cúbicas y producía 335 caballos de fuerza. Sin embargo, se rumorea que solo se construyeron entre uno y unos pocos Larks con motores R3. Cabe recordar que los Lark pesaban menos de 2.800 libras, por lo que 290 caballos de fuerza en un auto tan liviano era una cifra impresionante para principios de los años 60. Pero en 1963, las cosas se pusieron aún mejores con la llegada del paquete Super Lark. Este paquete fue lanzado estratégicamente después de la introducción del Avanti, para evitar que las ventas de este último se vieran afectadas. El Super Lark estaba disponible solo con los motores R1 y R2 y tenía un costo adicional de $600 en 1963, lo que se sumaba al ya costoso precio de los motores de alto rendimiento. Este paquete incluía frenos de disco delanteros, barras estabilizadoras traseras para reducir el wheel hub, resortes más rígidos, amortiguadores ajustables y un diferencial trasero de deslizamiento limitado conocido como Twin Traction. Dependiendo de la configuración, el Super Lark podía llevar una relación de engranajes que iba desde 3.31 hasta un extremo 4.55, 1. El Super Lark también ofrecía una transmisión manual de 4 velocidades BorgWarner T10. Estos autos,
que originalmente costaban unos $2.100 como modelos económicos, podían llegar a los $3.700 con todas las opciones de alto rendimiento, apenas $300 menos que un Corvette base de la época. Con el motor R2 y el sobrealimentador, el Super Lark lograba un tiempo de 0 a 60 mph en 7.3 segundos y completaba el cuarto de milla en la franja de los 15 segundos con una relación de engranajes de 3.54. Con la relación 4.55, probablemente era aún más rápido. Se estima que su velocidad máxima con las relaciones de engranajes más bajas rondaba las 130 millas por hora, una cifra impresionante considerando que este auto salió al mercado antes que el Pontiac GTO. A pesar de que, en papel, el Super Lark ofrecía un rendimiento impresionante, lograr que la gente pagara casi lo mismo que por un Corvette por un automóvil económico modificado fue una tarea difícil. Y a diferencia del Hellcat, el Super Lark fue un fracaso en ventas. Solo se produjeron alrededor de 300 unidades del Super Lark con el motor sobrealimentado R2, además de algunas versiones con el motor R1, antes de que Studebaker desapareciera como fabricante de automóviles en Estados Unidos. La marca intentó sobrevivir trasladando la producción a su planta en Canadá, pero fue como poner una curita en una herida de bala. Eventualmente, la empresa cerró por completo. Hoy en día, las piezas para estos autos son extremadamente escasas, pero todavía existe una comunidad de entusiastas que aprecia estos vehículos por lo que fueron. Y aunque no son ni remotamente tan rápidos como un Hellcat moderno ni tuvieron el mismo éxito en ventas, su ADN es sorprendentemente similar. Ambas marcas tomaron plataformas envejecidas y las revitalizaron colocando un V8 sobrealimentado para atraer a los compradores y aumentar las ventas. Dodge tenía los recursos y el marketing para hacerlo exitosamente, pero Studebaker, con muy poco dinero, logró crear un vehículo de alto rendimiento que incluso superaba a algunos de los muscle cars más poderosos de su época. El hecho de que Studebaker lograra fabricar el Lark, y mucho menos una versión supercargada de alto rendimiento con características que ni siquiera algunos de los autos estadounidenses más radicales del momento tenían, es un testimonio de la creatividad y la determinación de la marca. Con recursos limitados, hicieron lo mejor que pudieron, y el resultado fue realmente impresionante. Si tienes historias o recuerdos sobre los Studebaker Lark R1 o R2, compártelos en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y como siempre, gracias por ver otro video. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Eso me ayuda mucho. Nos vemos en la próxima, entusiastas.